A partir de la revolución industrial se produjo un desarrollo técnico en la mecánica de producción, lográndose grandes avances. Sin embargo, era necesario la creación de un método de dirección que acompañara estos avances técnicos para lograr su mayor provecho. Es así que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX aparecen las escuelas de administración, la científica y la clásica. Frederick Winslow Taylor nació en 1856 y falleció en 1915. Fue un ingeniero industrial estadounidense. Cursó estudios en Europa, desarrollándose en la industria metalúrgica, donde realizó gran parte de sus investigaciones. En 1878 ingresó a la Midvale Steel Company, en la que ascendió al puesto de jefe de diseño de modelos y realizó importantísimos estudios, base de sus teorías posteriores. Taylor fue el primer autor que estableció la necesidad de contar con estándares de producción y de calidad. Taylor se hizo ingeniero asistiendo a cursos nocturnos y, tras luchar personalmente por imponer el nuevo método en su taller, pasó a trabajar de ingeniero jefe en una gran compañía siderúrgica de Pensilvania, la Bethlehem Steel Company, de 1898 a 1901. Era considerado el padre de la administración científica. Entre sus obras sobresalen el libro Shop Management de 1903 y el de Principios de Administración Científica de 1911. Para Taylor, la administración era empírica. Taylor investigó en forma sistemática el trabajo humano de las operaciones productivas en las empresas utilizando el método científico, pero su punto de partida fue la observación a las personas cuando elaboraban piezas o partes de metal para la construcción de edificios. En aquella época, cada trabajador hacía a su manera y por lo tanto las piezas eran diferentes en forma y costo. No habían normas o estandarización en la producción de objetos o servicios que facilitaran su medición. Al descubrir esto, Taylor afirmó: no existe ningún sistema efectivo de trabajo. No hay incentivos económicos para que los obreros mejoren sus trabajos. Las decisiones se toman de manera militar y empírica, no por conocimiento científico, y se contrataba a los trabajadores sin tomar en cuenta sus habilidades y aptitudes. Partiendo de la administración empírica, Taylor propone la administración científica. La preocupación básica suya era aumentar la productividad de la empresa mediante el aumento de la eficiencia en el nivel operacional, o sea, a nivel de los obreros. De allí parte el análisis de la división del trabajo, toda vez que las tareas de cargo y quien desempeñe constituyen la unidad fundamental de la organización. Para resolver este problema, seleccionó a los mejores operarios y métodos de trabajo y determinó los tiempos que debería ocupar cada movimiento o suboperación del proceso productivo, con el fin de que se hicieran bien las manufacturas a pesar de la rapidez. Asimismo, estableció puntos claves o requisitos de conformidad de calidad y denominó estándar a la indicación de cómo y en cuánto tiempo debe hacerse algo a criterio de la empresa. Una vez conocida la mejor forma de trabajar en cuanto a calidad y tiempo, estableció un procedimiento uniforme obligatorio para que todos los trabajadores hicieran el mismo número de piezas y todas iguales. Esto requirió seleccionar y capacitar a los trabajadores, facilitando la integración del obrero al proceso. También generó un sistema de pagos con base al tiempo real trabajado. Ordenó todas las actividades relacionadas con la capacitación, la selección y el pago, mediante la creación de un departamento de personal, siendo el precursor de la administración del personal. Al conocer con exactitud la producción que debería generar cada trabajador y cada línea de producción, pudo establecer costos para hacer cálculos de inversiones y vender con una utilidad precisa, entre otras cosas. Uno de los beneficios mayores para la empresa fue ahorrar tiempo de producción, creando el concepto de productividad. Uno de sus axiomas es:
Cualquier forma de trabajar es perfectible. Así, continuamente, al detectar que una operación se podía hacer mejor, la estudiaba y veía la repercusión en la productividad, sometiéndolas a análisis detallado por el área de planificación centralizada de trabajo antes de incorporarla al proceso productivo. Para evitar el viejo sistema de ensayo y error que llevaba a los obreros a desperdiciar recursos y tiempo, a la observación permanente de los procesos para encontrar adelantos hoy se le denomina mejora continua. Las empresas venden confianza, es decir, productos uniformes siempre iguales. No se pueden variar los productos porque los consumidores pensarán que hay una falla al verlos diferentes. Para fundamentar su teoría, Taylor partió de las siguientes ideas: antagonismo entre obreros y patronos, identidad de intereses entre el patrón y el obrero, organización científica del trabajo. Una de las preguntas que acudía constantemente a la mente de Frederick Taylor era: ¿por qué es que existe tanto antagonismo entre obreros y empleadores? Taylor sugiere que esto se debe a tres razones principales: la falacia de la productividad, la ignorancia de los patronos y los ineficientes métodos de trabajo. La falacia de la productividad es la creencia de los trabajadores sustentada en que en cualquier aumento de la productividad podría ocasionar desempleo. La mayoría de los obreros cree que si trabaja a su máximo de rapidez, haría una gran injusticia a todo el gremio al causar la desocupación de muchos de sus camaradas. Para Taylor, la historia del desarrollo de cada oficio demuestra que dada una mejora técnica, se produce más trabajo para los hombres. La rebaja del precio de cualquier artículo trae como resultado un aumento de la demanda. Otro factor que produce el antagonismo entre obreros y patronos es la ignorancia que tienen los patronos respecto del tiempo correcto en que se debe hacer un trabajo. Esto favorece la dependencia del obrero a la simulación de trabajo. Esta simulación proviene de dos causas. Primero, del instinto y la tendencia natural de los hombres a despreocuparse y buscar la comodidad, holgazanería innata. Y segundo, de razonamientos confusos nacidos de sus relaciones con otros obreros, holgazanería sistemática. La causa de este estado de cosas reside en que los patronos determinan una suma máxima que creen justo abonar por día a cada categoría de obreros, ya sea que estos trabajen por día o por pieza. La tendencia del obrero es hacer las cosas con comodidad. Aumenta al reunirse un número de hombres para efectuar un trabajo similar con una tarifa corriente de salarios por día. Bajo este plan, los obreros mejores aminoran su ritmo amoldándolo al de los peores. Cuando un hombre enérgico trabaja varios días al lado de un perezoso, la lógica del razonamiento es incontrovertible, sobre todo si reciben el mismo salario. La pereza natural de los hombres es grave, pero el mayor mal que sufren los obreros y los patronos es la simulación sistémica del trabajo. La mayor parte de la simulación sistémica del trabajo es hecha por los hombres con el objeto de mantener a sus patrones en la ignorancia con respecto a la rapidez con que se podría ejecutar un trabajo. Cada obrero se entera de cuál de estas cantidades corresponde a su caso y comprende que si su patrón se persuade de que un hombre es capaz de hacer más trabajo que él, encontrará alguna manera de obligarle a hacerlo mediante un pequeño aumento de salario o sin ningún aumento. Con el mejor sistema de remuneración por jornada, si se llevan registro de la cantidad de trabajo hecho por cada hombre y de su rendimiento, y cuando el salario de cada hombre es aumentado a medida que mejora, despidiendo a aquellos que no logran alcanzar un cierto estándar, tomando en su lugar a un nuevo número de obreros,
podrían ser eliminadas las holgazanerías tanto natural como sistémica. Los ineficientes métodos de trabajo es el tercer factor del antagonismo entre obreros y patronos. Los métodos de trabajo inexactos, basados en el más o menos, desperdician los esfuerzos de los obreros, quienes reciben poca ayuda y pocos consejos por parte de la dirección. El ahorro del tiempo y el aumento en la producción que se obtienen mediante la eliminación de los movimientos innecesarios y la sustitución de los movimientos lentos e ineficientes por movimientos rápidos solamente pueden ser comprendidos después que uno ha visto la mejora que resulta de un estudio completo del movimiento y el tiempo realizado por un hombre competente. Para Taylor, lo anterior no debe ser así. El principal propósito de la administración debiera consistir en asegurar el máximo de prosperidad al empleador, unido al máximo de prosperidad para cada empleado. Las palabras máximo de prosperidad son usadas para significar grandes dividendos para la compañía y el desarrollo de cada rama del negocio a su más alto grado de perfección, de manera que la prosperidad pueda ser permanente. El máximo de prosperidad para cada empleado significa salarios más altos de los que reciben y el desarrollo de cada hombre a su estado de máxima eficiencia, de manera que puedan efectuar el trabajo más apropiado de acuerdo a su capacidad natural. Para el empleador, el máximo de prosperidad no significa la obtención de grandes beneficios a corto plazo, sino el desarrollo de todos los aspectos de la empresa para alcanzar un nivel de prosperidad. Para el empleado, el máximo de prosperidad no significa obtener grandes salarios de inmediato, sino un desarrollo personal para trabajar eficazmente con calidad utilizando sus dones personales. Taylor hace una distinción entre producción y productividad. La máxima prosperidad es el resultado de la máxima productividad, que depende del entrenamiento de cada uno de los obreros. El tercer fundamento de la teoría de Taylor es la organización científica del trabajo. El objetivo de la organización científica del trabajo es derribar estos obstáculos que hemos mencionado y descubrir los métodos más eficaces para realizar una tarea y dirigir a los obreros. La cooperación estrecha, íntima, personal entre la administración y los obreros es la esencia misma de la organización científica del trabajo. Lo que los trabajadores piden a sus empleadores es un salario elevado, y lo que los empleadores desean son los bajos costos de producción. La existencia o la ausencia de estos dos elementos constituye el mejor indicio de una buena o mala administración. Como los obreros de todos los oficios han aprendido los detalles de su trabajo por la observación de los obreros ya formados, existen muchas maneras de hacer la misma cosa y hay una gran variedad de los implementos usados para cada clase de trabajo. Entre los diversos métodos y herramientas usados en cada tarea, existe siempre un método y una herramienta más rápidos y mejores que los demás. Este mejor método y esta mejor herramienta solo pueden ser descubiertos a través de un estudio y análisis científico de todos los métodos y herramientas en uso, juntamente con un estudio de los detalles, de los movimientos y del tiempo. Esto implica el reemplazo gradual de los métodos empíricos por métodos científicos en todas las partes mecánicas. Al decir ciencia, Taylor se refiere a que la observación y la medición son sistemáticas. Para hacer ejecutar el trabajo de acuerdo con leyes científicas, la dirección debe estudiar y ejecutar parte del trabajo que ahora se confía a la iniciativa de los obreros. Todas las operaciones del taller debieran ser precedidas por uno o más actos preparatorios de la dirección que permitan al obrero hacer su trabajo mejor y más rápido. Y cada obrero debiera ser instruido diariamente por sus superiores y recibir ayuda de estos. A partir de estos fundamentos y de las investigaciones que Taylor realizó en los talleres, pudo resumir los siguientes principios: selección científica, cuotas de producción, incentivos salariales,
Principio de planeación. Planificación centralizada. Integración del obrero. Supervisión lineofuncional. Principio de ejecución. Principio de control y principio de excepción. Principio de la selección científica y preparación del operario o principio de la preparación. A cada trabajador se le debe asignar la tarea más elevada que pueda desarrollar de acuerdo con sus aptitudes. Hay que seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y prepararlos, entrenarlos para producir más y mejor de acuerdo a lo planeado. Principio de establecimiento de cuotas de producción. Cada trabajador debe producir en su proceso cuando menos un cierto volumen, nunca inferior a la cuota establecida para ese proceso en particular por la dirección a fin de evitar los cuellos de botella. Principio proporcionar incentivos salariales. El salario o tarifa de remuneración cubrirá la cuota de producción o estándar, pero a las personas que excedan esa cuota estándar se les debe dar un incentivo mayor. Principio de planeación. Sustituir en el trabajo el criterio individual del operario, la improvisación y la actuación empírico-práctica por los métodos basados en procedimientos científicos de observación, mediante la planeación del método. Principio de la planificación centralizada. La generación del estándar le corresponde a la dirección. Los operativos tienen que capacitarse y dominar las habilidades requeridas para alcanzar las normas e indicadores de producción. Por la importancia que le dio a la planificación, Taylor sostuvo que ésta debería separarse de la operación y constituirse en una unidad independiente bajo la responsabilidad de técnicos altamente calificados con grados de ingeniería, los cuales deberían diseñar y seleccionar las máquinas y herramientas, fijar las cuotas de producción, los tiempos y movimientos, así como los flujos de las operaciones, todo ello sin la intervención de los obreros. Principio de la integración del obrero al proceso. El obrero debe comprender el proceso completo de producción y la importancia que tiene su función o misión dentro de todo este proceso y para los resultados finales. Principio de la supervisión lineofuncional de la producción. Taylor señaló que la función del supervisor debe llevarse a cabo por expertos en tiempos y rapidez, entre otros criterios. Taylor señaló que las funciones del supervisor deberían desconcentrarse, dividirse por áreas y ser ejecutadas por los encargados de puestos que él sugirió, tales como inspector, medidor de tiempos, medidor de rapidez, subjefe de tramo de producción o proceso, escribiente de circulación. Taylor estableció que era necesario modificar el sistema de autoridad lineal basado en el sistema militar para que cada departamento sea dirigido por una autoridad especializada que conozca el trabajo a realizar. Esto permite que un solo departamento pueda atender todos los asuntos relacionados. Principio de la ejecución. Hay que distribuir distintamente las atribuciones y las responsabilidades para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de los pasos de planeación y organización, es necesario que el gerente tome medidas que inicien y continúen las acciones requeridas para que los miembros del grupo ejecuten la tarea. El principio del control. Control es un elemento del proceso administrativo que incluye todas las actividades que se emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan con las operaciones planificadas. Todos los gerentes de una organización tienen la obligación de controlar. Por ejemplo, tienen que realizar evaluaciones de los resultados y tomar las medidas necesarias para minimizar las ineficiencias.
La evaluación es un proceso para medir el rendimiento laboral del trabajador, con el objeto de llevar a una toma de decisiones objetivas sobre los recursos humanos. Las organizaciones modernas utilizan la evaluación del trabajador para determinar incrementos de sueldos, necesidades de capacitación y desarrollo, así como ofrecer la documentación para apoyar las acciones de rotación de personal. En consecuencia, una evaluación bien manejada sirve como instrumento de supervisión y desarrollo del personal. La evaluación del trabajador se convierte en un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades del desempeño de un trabajador. Es una herramienta de dirección imprescindible en la actividad administrativa. Ayuda a determinar políticas de recursos humanos adecuadas a las necesidades de la organización. Esta contribución tiene que ver con la aplicación de un principio que él ha intentado llevar a la práctica empresarial y que nosotros lo hemos denominado de esta manera. No hay nada más injusto que tratar de igual manera o pagarle similares salarios a las personas distintas con producciones diferentes. Principio de excepción. Taylor implica que el supervisor debe enfocarse en atender los problemas de los operarios cuando estos se están desviando de lo planeado. El principio de planeación centralizado ha sido severamente criticado, debido a que desgraciadamente los seguidores y empresarios de la época abusaron del sistema y generaron reacciones sociales por parte de obreros y sindicatos, satanizando el utilizarlo para convertir al hombre en un apéndice de la máquina, basándose en su baja preparación escolar y sus malos hábitos de trabajo. Diseñaron el trabajo para lograr la máxima productividad sacrificando el bienestar del trabajador. Taylor no incorporó al obrero en la planificación de la producción, dándole un completo papel pasivo. Actualmente se piensa que deben participar los obreros, pues ellos son quienes mejor perciben los problemas dentro de un proceso. La teoría de Taylor es limitada ya que se circunscribe únicamente al teatro de las operaciones de la empresa. No analizó los demás departamentos que ésta tiene. Sin embargo, el Taylorismo es la base de muchos de los procesos productivos actuales y representa uno de los primeros pasos en lo que hoy llamamos la administración gerencial. Derivadas de las ideas de Taylor, actualmente contamos con las aplicaciones de certificaciones de calidad, las competencias laborales y las franquicias que se basan en este tipo de pensamiento. Cuando usted vende una franquicia,